Queridos telespectadores de Canal 45, estamos hoy aquí en un nuevo programa, Escuela de Salud 36, que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos con nosotros a Salvador Garrido Soler. Hola, Salvador. Encantado, Manuel. Bueno, pues Salvador Garrido Soler es doctor en Derecho, mediador en conflictos, consultor para cooperación, procesos que transforman. Nos hablará hoy de la resiliencia y de los efectos que produce en la persona y también cuando se aplica en una comunidad, a nivel local y en el conjunto de la sociedad. También nos informará sobre el papel de las nuevas economías en la reconstrucción de la resiliencia local y comunitaria. Bueno, pues Salvador, voy a comenzar haciéndote una primera pregunta, que es ¿cómo define la Real Academia de la Lengua la resiliencia? Bueno, ante todo, ¿te hablo de usted o de tú? Tú llame, por favor. Bueno, pues ante todo, ¿estás de acuerdo con esta definición o qué añadirías, o tú añadirías algo más? Pues mira, Manuel, la Real Academia de la Lengua Española define la resiliencia en un doble sentido. Por un lado, a nivel de la física, habla de la capacidad de un mecanismo, de un sistema, para recuperar una situación después de una perturbación, y también, en otra dimensión más acorde con lo que queremos hablar hoy, habla de la capacidad de un ser vivo para recuperarse de una situación tras haber recibido una perturbación, ¿vale? Como ves, es un poco, habla de la capacidad de recuperarse y de superar una agresión externa, ¿no? Exacto. Y lo que sí me gustaría añadir a esa definición es la capacidad no solamente de recuperarse, sino de aprender de ello y que ello suponga un enriquecimiento propio, tanto personal como colectivo. Y, por tanto, ¿qué significa resiliencia comunitaria? Pues mira, resiliencia comunitaria es una dimensión de la resiliencia que habitualmente se refiere únicamente al aspecto personal, ¿vale? Es importante que desde el punto de vista no solamente psicológico, sino sociológico, se habla de resiliencia desde un punto de vista individual, como la capacidad para superar adversidades y sobreponerse a nivel individual. Sí. Pero es muy importante saber que esto es solamente una dimensión, ¿vale? Y sobre todo porque el verdadero secreto de la resiliencia no está solamente en la capacidad interior individual de una persona de poder superar estas adversidades, sino de conectar con distintas personas y de poder conectar con una comunidad para fortalecerse mutuamente. Ese es el verdadero secreto de la resiliencia, no solamente la persona, sino el colectivo. Por tanto, un grupo de personas que tengan conciencia de lo que es la resiliencia, a un grupo de personas pueden fortalecer a una comunidad que esté en un proceso un poco de abatimiento, ¿no? Exacto, y es precisamente un reto para las comunidades y sociedades actuales en un momento de crisis económica, de crisis política, de grandes dificultades a las que nos enfrentamos hoy día, que las propias personas sepan que el apoyo mutuo, la solidaridad, es el secreto para crear comunidades resilientes, comunidades más fuertes y que puedan abrirse al futuro con esperanza y con ilusión. Y afrontar los muchos problemas que la sociedad de nuestro tiempo plantea. Exacto. Porque hoy en día, cuando creíamos que hace no mucho tiempo que íbamos a una sociedad ideal, en la actualidad tenemos bastantes problemas, ¿verdad? Exacto. De hecho, en los últimos años, con la última gran crisis, que a mí me gusta denominarla el gran retroceso, porque lo que se ha hecho ha sido dar un paso atrás a todos los niveles, pues nos estamos dando cuenta de que muchas de las capacidades, de las habilidades que teníamos como sociedades, y hablo de generaciones anteriores a la mía, por ejemplo, pues muchos de esos saberes, de esas capacidades y esas habilidades se han perdido. Y ahora tenemos que volver a recuperarlas. Y ese es uno de los retos a los que nos estamos enfrentando desde las nuevas economías, cuando hablamos de capacidad de superación. Sí, porque eso te iba a preguntar ahora, ¿qué son las nuevas economías? Pues mira, es una buena pregunta, sobre todo para saberlo a nivel de que sobre todo los telespectadores puedan saber a qué nos referimos con ello y qué tiene que ver con la resiliencia. Y es que después de los últimos años, con la última gran crisis o gran retroceso, han surgido alternativas que de lo que nos hablan es de que es necesario crear alternativas al modelo económico y político actual, que evidentemente no funciona, a pesar de que se diga que está a punto de desaparecer o que está en crisis o que le queda muy poquito para ser sustituido. La realidad es que seguimos inmersos en este sistema ultracapitalista y neoliberal, que lo que hace es pensar solo en el dinero y en el enriquecimiento económico como medida de todas las cosas y olvidarse de todo lo demás. Y
en los últimos años han surgido distintas propuestas que tienen nombres pues, como la economía del bien común, las ciudades en transición, la economía verde, la economía azul, los B Corp, que lo único que hacen Incluso también la bioeconomía o economía del tercer camino. Exactamente, entre muchas otras. Sí. Son modelos que tienen fundamentos comunes, que sobre todo dan un mayor valor Al ser humano, ¿verdad? al ser humano, al respeto a la naturaleza Sí. y sobre todo que intentan dejar atrás esa visión económica o economicista en la cual el dinero es la medida de todas las cosas. Y te hago una pregunta paralela a esto. ¿Por qué la economía neoliberal, por qué tiene tanto poder? ¿Por qué cuando una gran masa de la población es sensible a un mundo mejor, sin embargo, cómo se resiste, ¿no? Uh-huh. Pues mira, ese es uno de los grandes problemas al que se enfrentan todos los modelos actuales, ¿vale? Es decir, hay una gran conciencia, hay una gran constatación de que este modelo actual no funciona, pero sin embargo, en vez de desaparecer, lo que hace es que transmuta, fagocita cualquier novedad y la incorpora dentro de su propio sistema y lo que hace es crear una nueva versión más útil para sus propios intereses. Descafeinada para, en definitiva, anularla, ¿no? Exactamente. Y te pongo un ejemplo muy real. Actualmente, y seguramente los televidentes sabrán, que hablamos, por ejemplo, de la economía colaborativa como una alternativa para estos nuevos modelos, en los que se habla de la colaboración, de crear nuevas actividades en las cuales de manera más económica y de manera colaborativa y participativa se pueden sustituir servicios que antes eran mucho más difíciles de obtener y ahora son mucho más rápidos, más eficaces y mucho más eficientes, pero la realidad es que muchos de estos nuevos planteamientos de economías colaborativas en realidad son grandes plataformas financieras que están sustentadas por empresas y oligopolios. Por lobby económico, ¿no? Exactamente, con grandes fondos de inversión, grandes empresas que lo que hacen es financiar estas plataformas, son plataformas tecnológicas, y la base de todo ese modelo está constituido por una gran masa de personas que ni siquiera se pueden hablar de trabajadoras y de trabajadores, porque lo que son es falsos autónomos o se encuentran en situaciones muy precarias que sustentan este modelo para el beneficio de estas grandes plataformas. Por supuesto. Y Salvador, ¿qué tiene que ver estas nuevas economías que se propugnan con una escuela de salud? Pues mira, gran pregunta y es el gran contenido que tenemos que plantear hoy. Evidentemente... Porque, perdón, muchos telespectadores se estarán preguntando, bueno, parece que estamos en el programa Guadalquivir en lugar de escuela de salud, pero es que la economía, como irán viendo a lo largo de este programa, tiene que ver muchísimo con la salud, ¿verdad? Exacto. Pues mira, planteo una cosa muy simple. Cuando hablamos de economía, la gente asocia economía con dinero, pero sí. La etimología de economía, que viene del griego, sí. En realidad significa el gobierno de la casa, es decir, el gobierno de nuestros propios hogares. Claro. Y en ese aspecto no solamente entra el dinero, sino muchas otras dimensiones. Y curiosamente, las consecuencias que hemos tenido, sobre todo con la última gran crisis y sobre todo con el funcionamiento habitual del modelo económico que impera actualmente, es el abandono de la salud. No solamente como ausencia de enfermedad, sino como el abandono de las dimensiones del cuidado físico, psíquico, espiritual y también comunitario. Sí, porque también en la antigüedad las propias personas, las propias familias se ocupaban personalmente mucho de la salud y una cosa tan importantísima hoy como que la mayoría de la población el cuidado de la salud la ha dejado en lo otro, no solamente a través del cuidado médico y tal, sino de la alimentación, de 40.000 cosas, ¿no? Cuando hay una cosa que debe ser intrínseca a la persona, el cuidado de la salud. Exacto. Actualmente asociamos salud con medicina o con el consumo de medicamentos y desde siempre se ha sabido que una de las grandes dimensiones de la salud era precisamente la relación con la familia, la relación con la comunidad. Y con el medio ambiente también, ¿verdad? Y con el medio ambiente, estar atento al funcionamiento de la naturaleza, al ciclo de las estaciones, al conocimiento de la flora y de la fauna, de los remedios naturales, pero también de la oportunidad para examinarse interiormente, de que podamos ver cómo nos sentimos habitualmente. Y eso no tenemos gran oportunidad ni tampoco se generan espacios para ello. Sí, porque la salud tiene dos aspectos bastante importantes. Uno son los nutrientes físicos con los cuales nos alimentamos, que nos pueden dar más salud o más enfermedad,
pero también el alimento del alma, ¿no? Eso es también muy importante. Exacto. Y bueno, Salvador, ¿qué es la economía del bien común y qué puede aportar en este caso esta economía de Andalucía? Pues mira, la economía del bien común es uno de estos nuevos modelos económicos que se plantean, que surgió en el año 2010, porque un profesor universitario, Christian Felber, de la Universidad de Viena, Sí. que además de filosofía también trabaja la economía también, y tiene una gran experiencia en otros campos, como por ejemplo que incluso es bailarín profesional, Sí. y se planteó a través del activismo económico de la plataforma ATTAC, que habla de una nueva economía y una economía alternativa, se planteó que el modelo actual no funcionaba y pensó en una nueva alternativa que sirviera para dar respuesta a los retos que como sociedad tenemos que plantearnos. Y lo que pensó era tan fácil que la economía, que es el gobierno de la casa, el gobierno del grupo, tiene que estar al servicio del bien común y no tiene que estar al servicio del dinero. Y lo que planteó fue una serie de herramientas muy prácticas para poder medir de manera tangible cómo las empresas, cómo las organizaciones y cómo las personas contribuyen al bien común. Y lo hizo de una manera muy simple, y es poner en una matriz, poner por un lado los valores que sustentan las relaciones humanas, valores como dignidad humana, justicia social, sostenibilidad ecológica. También felicidad de las personas también, ¿no? Eso también forma parte de la economía del bien común, pero los valores principales son esos, ¿no? De solidaridad, dignidad humana, justicia social, transparencia, buen gobierno, y a partir de ahí, y unirlos con los distintos grupos de interés que aparecen en unas relaciones económicas. Sí. Por ejemplo, las personas que trabajan, las entidades que proveen de servicios financieros, las personas que forman parte del núcleo económico de una empresa, cómo se relaciona con el resto de la sociedad. Es decir, crear un instrumento práctico para poder medir cómo se puede conseguir contribuir al bien común. Porque una empresa que esté adscrita al bien común, por ejemplo, o no puede dotarse de proveedores, por ejemplo, que sean altamente contaminantes, por ejemplo, ¿no? Mira, debe elegir también empresas administradoras que estén acorde con esta filosofía de vida y de la economía, ¿no? Exacto. Lo que se le plantea a una empresa que quiere simpatizar o bien quiere participar del movimiento de la economía del bien común es que tiene que vivir un proceso interno en el cual tiene que examinar todos aquellos aspectos de su funcionamiento como empresa y ver hasta qué punto contribuyen al bien común o están soportando otro tipo de modelo. Como tú bien dices, lo que se plantea es una puntuación en la cual, por ejemplo, una empresa proveedora, en función de que sea una empresa proveedora local, pues tiene más puntos que ser una empresa que venga de otro continente, por ejemplo. Exactamente. O bien una empresa... Y se preguntarán, perdona que te interrumpa, se preguntarán los telespectadores, ¿por qué? Porque precisamente una empresa suministradora que venga de otro continente, aunque incluso sea el producto que exporta ecológico, pero es más contaminante porque requiere más transporte, ¿verdad? Exacto. Requiere más transporte, requiere un mayor consumo de energía para la producción, un mayor consumo de transporte y sobre todo también, no hay que olvidarlo, unas condiciones laborales que no son equiparables a las que tenemos tanto en el primer mundo como por ejemplo en la Unión Europea. Esa reflexión que se hace la empresa a través de una herramienta que mide y puntúa esa contribución al bien común permite a las empresas sobre todo aprender a ver otras alternativas, más que determinar si lo hacen bien o no lo hacen tan bien, sino aprender cómo pueden contribuir a ese bien común y mejorarlo año a año. Y lo mejorando. Y Salvador, ¿qué es el movimiento en transición y cómo funciona en Jaén? Pues mira, el movimiento en transición o ciudades en transición es otro modelo económico que ha surgido en los últimos años. Si bien el de la economía del bien común está más dirigido a empresas o a organizaciones que quieren replantearse su modelo de funcionamiento, el movimiento en transición tiene una orientación más basada en la agroecología y en la creación de comunidades que son resilientes y sostenibles, y se plantea un modelo paralelo al de la economía del bien común y al de otros modelos económicos alternativos, pero que también aporta aspectos muy interesantes que los televidentes pueden aprovechar en su día a día, ¿vale? Este modelo surge en el año aproximadamente en los 2004, cuando un profesor británico... O sea que es muy nuevo, muy reciente. Es un movimiento nuevo, pero que se está consolidando poquito a poco.
¿vale? Todos estos movimientos son muy nuevos, pero parten de la idea de que lo que no funciona hay que planteárselo como una solución alternativa y plantean herramientas distintas. En el caso del movimiento en transición, lo que se plantean es, y por ejemplo el Rob Hopkins, que fue el profesor universitario que lo planteó en este año, se dieron cuenta, a través de una actividad precisamente en un centro educativo, de que estamos a las puertas de un cambio de modelo energético brutal, porque ya hemos superado el pico del petróleo, sí. Y recuerdo a la audiencia que el pico del petróleo es un concepto por el cual ya se ha medido y ya se ha comprobado sí. que la capacidad de extracción de petróleo y de muchos otros combustibles fósiles ha alcanzado su pico máximo, es decir, un pico máximo en una curva, en una campana que se está generando, y ya hemos superado ese pico. Eso quiere decir que a partir de ahora la generación o la extracción de petróleo y transformación y consumo de estos bienes irá menos, ¿no? Exactamente, se va a reducir de manera sustancial. Esto significa que cada vez va a ser más caro, no solamente el combustible, porque seguramente las personas que terminen el programa hablarán de, cuando se habla de petróleo, se refieren al combustible que alimenta sus vehículos, pero si nos damos cuenta, prácticamente todo en nuestra sociedad funciona con petróleo. Este vaso de plástico está hecho de petróleo. Las gafas pueden tener petróleo. Grandes de estos materiales de los que aparecen en este plató están hechos de plástico o de derivados de petróleo. Y hay que ser conscientes de que eso... Que por otra parte son muy contaminantes. Son muy contaminantes, pero quizás lo más importante es saber que tenemos que empezar a desprendernos de ellos. Tenemos que pensar, yo digo mucha gente, y seguramente esto también te podrá sonar a ti, yo digo mucha gente que tenemos que volver a pensar y a vivir como vivían nuestras abuelas y nuestros abuelos. De alguna manera eso cae en una nueva teoría que se está poniendo en práctica ahora, que es el decrecimiento. Exactamente. De hecho, el movimiento... No consumir cada vez más, sino ver qué es lo básico, ¿no? Exacto. De hecho, el movimiento en transición es una aplicación práctica del movimiento decrecentista, de reducir el consumo, pero hacerlo de una manera que sea sostenible para el futuro. Es decir, la idea es, por un lado, relocalizar la economía, es decir, volver a una economía más local, sobre todo de la producción local de alimentos, que son la base de la economía, y también de promover una transformación social basada en un fortalecimiento de la resiliencia comunitaria, que fue el tema por el que también estamos aquí hoy. Y Salvador, ¿por qué hablamos de colapso civilizatorio? Pues mira, la idea del colapso es una idea que poquito a poco se está empezando a asimilar y es una idea que por un lado produce sobre todo puede producir un gran miedo, ¿vale? De la idea de que vamos a colapsar, pero tenemos que también tener en cuenta cuáles son las consecuencias, ¿vale? A raíz de lo que te he comentado antes, de que hemos alcanzado el pico del petróleo, cada vez vamos a tener que depender menos de los combustibles fósiles. Y tenemos que ser conscientes de que eso obliga a un replanteamiento total de cómo funciona la sociedad. ¿Por qué? Primero, porque el nivel de consumo ya no es sostenible. El nivel de consumo que estamos viviendo hoy día no es sostenible si cada vez el petróleo y los derivados del petróleo son más caros. Van a menos. Pero al mismo tiempo, también tenemos que tener en cuenta que el nivel de consumo de energía a nivel global tampoco es sostenible, porque cada vez con estos combustibles fósiles va a ser más caro producir energía. ¿Qué ocurre? Que hay que plantearse no solamente consumir menos, que puede ser interesante a nivel ecológico, a nivel económico, sino que también tiene que formar parte de alternativas a ese consumo. Porque la pregunta que también podemos hacer a la audiencia es ¿hasta qué punto nuestro consumo depende de nuestra felicidad? ¿Hasta qué punto sustituimos el consumo por un cuidado de la persona, por un cuidado de las relaciones interpersonales, por una sustitución de los alimentos para el alma, como tú comentabas, del disfrute de la naturaleza, del disfrute de la compañía de los demás, del disfrute de la poesía? Y eso tenemos que darnos cuenta de ello. Pero, por ejemplo, hoy en día no se está promocionando mucho la energía alternativa, como son la energía solar, la energía eólica, donde incluso a la energía solar se le puede hacer un impuesto al sol, o que además son energías limpias. ¿Por qué no se fomenta esto más, a una energía limpia frente a los combustibles sólidos? Bien, actualmente sí se está haciendo una promoción, es verdad que es muy poco viable en el sentido actual en el que nos movemos, porque sí es verdad que hay grandes intereses económicos
que abogan que lo por van frenando. Exactamente, que van frenando esa difusión. Y es verdad que en otros países, y hablo por ejemplo de países que tienen muchas menos horas de sol, como pueden ser Alemania o incluso Portugal, están avanzando mucho más que España en este sentido, pero es importante que saber que las energías alternativas no son una sustitución de los combustibles fósiles. Tenemos que saber que el nivel de consumo de combustibles y energía en los niveles actuales son inviables, y tanto con energía limpia como con energía proveniente del petróleo. Es decir, tenemos que ser conscientes que no se trata de sustituir una cosa por otra, sino de que el nivel de consumo es inviable. Hay que bajarlo. Exactamente, hay que bajarlo y además radicalmente. ¿Y por qué hay que bajarlo a pesar de que sea con una energía limpia? Es lo que mucha gente no puede comprender a lo mejor. Claro, porque tenemos que ver que cuando hablamos de, a nivel económico del funcionamiento de una sociedad, la sociedad funciona por el consumo de energía. Sí. ¿Vale? La fuente puede ser una u otra, pero el consumo de energía es lo que sustenta la sociedad. Es decir, producción de materias primas, producción de alimentos, transporte de los productos transformados, distribución de todos los bienes y servicios. Y eso requiere un consumo cada vez mayor de energía. Por ejemplo, un planteamiento. Yo pregunto a alguna persona que no esté viendo, si ha comprado algo a través de Amazon, que es una plataforma que distribuye productos y servicios a nivel global, ¿cuál ha sido el coste real de ese producto que ha comprado? Porque nosotros a través de nuestro teléfono móvil o a través de nuestro ordenador podemos comprar cualquier cosa. Y pensamos que eso no tiene un coste. Pero pensar que, por ejemplo, un producto que es de origen local tiene un coste X, y ese mismo producto, si se genera en el otro lado del planeta, es costosísimo traerlo aquí. Exactamente. Y sin embargo no somos conscientes. Lo que somos conscientes es de la rapidez con la que podemos consumir. Y sobre todo de la facilidad de poder consumir. Pero no del coste real, que no solamente la producción, sino también la transformación, el transporte, la distribución. Por la infraestructura que conlleva. Exactamente. Y sobre todo, qué beneficio real obtenemos de ello. Es decir, de ese producto que hemos comprado, ¿realmente lo necesitamos? ¿Realmente nos hace felices? ¿Realmente es necesario que una persona acuda a nuestra puerta a cualquier hora del día para darnos un paquete que viene de otra parte del planeta? Claro. Y se puede dar la paradoja que incluso pues productores locales estén semiocupados, sin pedidos, porque se está pidiendo excesivo a sitios más lejos y sin embargo se está abandonando producciones locales. Exactamente. Y de hecho yo invitaría a todos los televidentes y las personas que nos ven a que cuando vayan al supermercado que vean de dónde proviene la etiqueta, sobre todo de los productos que son como frutas, verduras, que habitualmente se pueden producir también aquí a nivel local, claro, pero que sin embargo las estamos recibiendo de países que vienen de otros continentes. O vienen de Argentina, de California. Pueden venir de América, pueden venir de Asia, y eso tiene un coste. Y también afecta hasta qué punto la producción local puede ser más sostenible y sobre todo que puede producir alternativas para no solamente la producción, sino también para generar puestos de trabajo, para generar una mayor concienciación sobre lo que estamos consumiendo y sobre todo también para crear un vínculo con estas personas que producen a nivel local. Porque no es lo mismo comprar un producto que está etiquetado en plástico, de que no sabemos de dónde viene ni cuál ha sido su proceso de elaboración, a saber que una lechuga, como por ejemplo se plantean una personas que están en Jaén a través de una plataforma que está reivindicando huertos urbanos para la ciudad de Jaén, están empezando a producir por su cuenta y saber que la lechuga la ha producido una persona que tú conoces. Claro, eso también es gratificante. Es muy gratificante y es muy necesario. ¿Y Salvador, qué significa la transición interior? Mira, dentro del movimiento que te he comentado de las actividades en transición, aunque hablan de muchos aspectos, de relocalización de la economía, descenso del consumo, apostar por energías alternativas, apostar por la agroecología, también han aportado una cosa muy importante, que es la necesidad de promover un cambio a nivel interior. Es decir, si nos planteamos consumir menos y nos planteamos vivir de otra manera y estar más cercanos a la tierra, también es muy importante que sepamos que es necesario transitar del modelo actual en el que vivimos hacia otro modelo distinto. Es decir,
nuestras creencias, nuestros valores, nuestras opiniones, están muy condicionadas por cómo vivimos actualmente. Se impone una profunda reflexión sobre nuestras actuaciones, ¿verdad? Exactamente, a nivel interior, a nivel personal, pero luego también con una aproximación colectiva. Es decir, tenemos que plantearnos realmente qué necesitamos, qué nos hace felices, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos gustaría vivir, qué queremos para el futuro, y una vez que tengamos claro ese trabajo interior, y además trabajo interior que se complementa con un trabajo a nivel colectivo, podemos plantear mayores retos en la transformación social. Pero si no hacemos ese trabajo previo a nivel interior, no se puede plantear a nivel colectivo. Claro, porque una persona que no haya asimilado todos estos procesos, estos cambios, a nivel interior, a nivel mental, a nivel de su alma, difícilmente una cosa que no experimenta va a poder trasladarlo hacia afuera, ¿no? Exacto. Que es la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Cómo podemos fortalecer la resiliencia comunitaria? Pues mira, una vez que se ha trabajado a nivel interior y a nivel personal, que es una dimensión de la resiliencia como factor individual, también es necesaria fortalecerla a nivel colectivo. Y el secreto precisamente de la resiliencia no solamente que sea a nivel individual, porque sobre todo a nivel de psicología y sobre todo de diversos planteamientos que se están haciendo actualmente, sí, fomentan una idea de la resiliencia como una capacidad para superarlo todo, ¿vale? Para saber que podemos hacer frente a cualquier situación. Una especie de superhombre o supermujer, ¿no? Superhombres y supermujeres que son capaces de afrontarlo todo. Y la realidad es que eso no es cierto. Es decir, la vida está hecha de problemas y la vida está hecha de dificultades, que pueden ser más o menos condicionantes de una persona, sí, pero es importante que sepamos que es un proceso que tenemos que aprender y un proceso que una vez que se aprende, ese aprendizaje sirve para poder incorporarlo a nuestra vida y sobre todo difundirlo a los demás. Pero eso a nivel individual. A nivel colectivo ocurre exactamente lo mismo y además con un elemento muy importante. Para poder ser resilientes a nivel individual tenemos que contar con el apoyo de los demás. No podemos pensar que a nivel solitario podemos superar nuestros problemas. Tenemos que contar con apoyo de la familia, de las amistades, de colectivos, de asociaciones, de entidades, de trabajar con nuestras aficiones, con nuestros gustos. Todo ello contribuye a que se cree un sentimiento de comunidad, que es lo que realmente es la resiliencia comunitaria. Por supuesto. Y eso también se puede trasladar a un territorio. Y te pregunto, ¿qué se está haciendo en Andalucía para fortalecer precisamente esa resiliencia? Pues mira, sobre este tema, en mi caso yo colaboro con un colectivo que se llama Jaén en Transición, que es una iniciativa que forma parte del movimiento de ciudades en transición, sí, que después de 2 años de trabajo se está empezando a consolidar y lo que está sobre todo es promoviendo pequeñas iniciativas que sirvan para fortalecernos colectivamente y sobre todo para plantear alternativas a la situación a la que nos vemos abocados hoy en día. Y son iniciativas como, por ejemplo, promover los cultivos y los huertos urbanos como una alternativa económica y de ocio para la ciudad de Jaén, promover, por ejemplo, nuevas vías de comunicación más respetuosas, promover la relación entre personas que pertenecen a colectivos muy distintos, me refiero a personas que tienen ideologías, sí, ideas, creencias muy diversas, pero que colaboran entre sí porque tienen un objetivo y una visión común, que es lo que nos mueve. Sí. Y sobre todo, porque eso sirve para trasladarlo a otros territorios que a su vez puedan aprender y puedan trasladarlo a sus propias comunidades y a su vez puedan replicarlo en otros sitios. A nivel de Andalucía se está creando una red que se llama Andalucía Resiliente, que aglutina diversas iniciativas en provincias de toda Andalucía que lo que hacen es intercambiar experiencias y buenas prácticas de agroecología, de comunicación, de producción local, de trabajo interior para la transformación social y lo que hacen es aprender mutuamente para poder generar comunidades resilientes que sean más sostenibles tanto a nivel social, económico como ecológico. Por supuesto. Salvador, luchar contra el fracaso, sobreponernos a la adversidad, es apostar por la resiliencia. ¿Y por qué? Mira, yo pensaría más que... Porque hay muchas personas que ante un fracaso, por ejemplo, caen en una depresión profunda que le afecta profundamente a su salud.
Mira, más que luchar contra el fracaso, yo hablaría de adaptarse y aceptar el fracaso, ¿vale? Una de las consecuencias que ha tenido en las últimas décadas el movimiento... ¿Pero qué significa aceptar el fracaso, por ejemplo? Exacto, pues mira, aceptar el fracaso significa que por mucho empeño que le pongamos a algo, en ocasiones no vamos a poder cumplir nuestros objetivos. Esto, que es una regla de vida desde el comienzo de la humanidad, parece ser que en la actualidad no se respeta. Se piensa que podemos llegar a todo, se piensa que podemos alcanzar nuestros objetivos de manera fácil y rápida, y sobre todo que podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Y muchas veces la vida nos pone en situaciones que no podemos hacer lo que queremos. Exactamente. De hecho, no solamente en el tema de conseguir objetos materiales, que es lo que puede ser un aspecto muy básico de aceptar un fracaso. No tengo el trabajo que quiero, no tengo la pareja que quiero, no tengo el coche que quiero, no tengo las vacaciones que me merezco. Eso pueden ser pequeños aspectos de un fracaso. Pero también hay que aceptar que existen fracasos mucho más grandes que tenemos que afrontar. Que a lo mejor podemos tener enfermedades que no podemos superar. O que tenemos enfermedades que nos provocan situaciones de dependencia o de discapacidad con las cuales tenemos que seguir viviendo. Y eso también forma parte de vivir la vida, de aceptar fracasos que nos condicionan para seguir adelante. Sí, porque hay personas, por ejemplo, a las que por una operación o alguna enfermedad que han tenido que cortarle la pierna, y yo en una ocasión pues estuve en una conferencia con un eminente personaje que decía que él precisamente se había fortalecido mucho a raíz de asimilar pues que le faltaba una pierna. Exacto. Experiencias de ese tipo y muchas otras pueden servir para superar esa adversidad, pero a través de un proceso de darte cuenta de qué es lo que ocurre y empezar a fabricar un nuevo futuro con apoyo de otras personas y con apoyo colectivo para fortalecerte individualmente y sobre todo superar esa adversidad y vivir otra nueva vida con tu nueva realidad. Exactamente, con una nueva realidad. Y no encerrarte en el que me ha tenido que pasar a mí. Exacto. Eso al final no soluciona nada, ¿verdad? Evidentemente, darse cuenta de eso es muy difícil. Y una cosa muy importante que tenemos que saber es que cuando hablamos de resiliencia no hablamos de una receta mágica, no hablamos de un producto que se puede tomar en forma de una pastilla, que te la tomas con un vaso de agua y ya te conviertes en una persona resiliente. Es un proceso muy duro que obliga a la persona a replantearse todos los aspectos de su vida y a nivel colectivo a que un territorio o con una colectividad también se replanteen por completo cómo van a afrontar el futuro. Y eso realmente es muy difícil. Claro. ¿Y por qué las personas resilientes son capaces de mostrar una sonrisa a pesar de la vida dura que les toque vivir? Pues mira, desde la experiencia que yo he tenido y desde lo que yo veo y aprendo de muchas otras personas, yo creo que esa sonrisa es la capacidad de aceptar lo que te viene en la vida y a pesar de ello disfrutar de cada instante, ¿vale? De disfrutar de lo bueno que tengas. De lo malo tenemos que aceptarlo y lo bueno tenemos que disfrutarlo. Y esto sobre todo los antiguos lo sabían mucho porque veían que la adversidad o la fortuna, que de hecho era una diosa, en la antigua Roma era una diosa y se le ofrendaban para que esa fortuna fuera propicia y le evitara problemas. Y lo que hablaban los antiguos, sobre todo de la escuela del estoicismo, de los estoicos, era que había que soportar aquello que te asimilar lo que te viene. Y sobre todo disfrutar de todo aquello bueno que tuvieras. Y ese realmente es el reto al que tenemos que enfrentarnos. Claro, porque la aceptación de un problema, cuando menos te da ya una cierta tranquilidad, ¿verdad? Más que tranquilidad se puede hablar incluso de serenidad. Es decir, esto es lo que tenemos, esta es la situación a la que tenemos que hacer frente. Tengo que aceptarlo. Aceptarlo, ver, sobre todo, tener muy claro que hay que ilusionarse con un futuro, ¿vale? Hay que tener la capacidad, no hay que perder la capacidad de soñar, que eso es muy importante a nivel individual y colectivo, la capacidad para crear un futuro que nos ilusione y sobre todo plantearse objetivos. Una vez que se haya podido contar con el apoyo suficiente para contener los efectos más perniciosos de ese fracaso, como puede ser una depresión, y una vez que podamos contener esos efectos, poder pensar en un futuro y poder pensar en un futuro más ilusionante sobre todo. Por supuesto. Y las personas que no han tenido el ejemplo de unos padres resilientes,
qué deben hacer para llegar ellos por sí mismos a ser también resilientes. Pues mira, cuando no se cuenta con un apoyo familiar o con un núcleo familiar que te ayude a aprender a vivir la vida y que te den las pautas o que te ayude o te enseñen las pautas para poder hacer frente a adversidades, lo bueno que tiene la vida es que te da muchas oportunidades. Y si no has contado con una familia y eso ha tenido consecuencias para una persona. Claro, incluso es lo que dice el enunciado de esta pregunta, padres que no han sabido aceptar lo que les ha venido, han caído en profundas depresiones y se les ha complicado la vida, y entonces digamos que ese proceso no resiliente ha sido un mal ejemplo para su hijo, ¿no? Puede ser un mal ejemplo o simplemente que no han podido transmitir unas enseñanzas que no podían, porque no disponían de estos recursos, ¿vale? No siempre podemos pensar en que los procesos de crianza son automáticos. Es decir, no se aprende a hacer una buena familia, o no se aprende a hacer buenos padres o madres, porque realmente tenés que contar con una serie de recursos. A lo que yo me refiero es con la posibilidad de que la vida te ofrece más oportunidades, es que siempre hay referentes. Lo importante, sobre todo, para poder superar las adversidades es que si no cuentas con una familia o que no cuentas con unos padres o madres que te pueden dar esas enseñanzas para superar las adversidades, puedes contar con otros ejemplos. Puedes hablar con la familia extensa, puedes contar con un profesor, con una profesora que se conviertan en tu referente, puedes encontrar una persona en una asociación, puedes encontrar a alguien que sea ese ejemplo, que te convierta en un referente, que te ayude a superar esa situación o simplemente que te ayude a que te acompañe en el proceso de aprender a ser resiliente. Por supuesto. ¿Y cuáles son las características, Salvador, que definen a una persona resiliente especialmente? Pues mira, no hay una regla fija, ni hay una serie de patrones fijos que puedan decir que es una persona resiliente, ¿no? Pero sí es verdad que a lo largo de la historia, y sobre todo desde los distintos enfoques que hablan de la resiliencia, como la capacidad para poder sobreponerse a una situación adversa y sobre todo para aprender de ella, sí nos dicen que hay algunos aspectos que son comunes, ¿no? El primero de ellos es una autoestima personal, ¿vale? Que se puede entender como una capacidad, como una fortaleza interior. Es decir, esto, lo que hemos hablado antes de esa transición interior. Sí, eso es muy importante. Es decir, aprender a cuidarse, aprender a quererse y sobre todo que eso sirva para enfrentarse al mundo, ¿vale? Claro. Una fortaleza interna. Hace poco leí a un autor que defendía sobre todo la filosofía clásica y nos hablaba de que la filosofía le servía para crear esa ciudadela interior, esa fortaleza que le servía para poder mostrarse al mundo. Pues lo mismo ocurre aquí con esto, una capacidad para poder cuidarse, quererse y sobre todo... y fortalecerse de cara a una adversidad que te venga, ¿verdad? Exactamente. En forma de autoestima, en forma de autocuidado y sobre todo también confianza, ¿vale? En confianza en sí mismo, en ¿no? sí mismo y en los demás, ¿vale? Eso por un lado. Luego también tener habilidades y capacidades que sirvan para poder enfrentarse al mundo. Es decir, muchas veces hay personas que piensan, sobre todo cuando caen en una depresión, que no son nada, que no son nadie, que no tienen nada que aportar. Y eso no es cierto. Toda persona puede... aprender algo, ¿verdad? Más que aprender, puede ofrecer algo. Todos sabemos, tenemos algo que nos gusta y que nos apasiona, y eso es lo que sobre todo tenemos que aprender, es que aquello que nos apasiona tenemos que transmitirlo. Si gusta bailar, si gusta leer, si gusta escribir, si gusta hacer deporte, si gusta escribir poesía, si gusta conversar, si gusta ayudar a los demás, eso también forma parte de la resiliencia, la capacidad de tener habilidades. Y sobre todo también... Por lo tanto es bueno potenciarlo, ¿verdad? Por supuesto, es decir, de hecho, a nivel global, tanto desde los nuevos movimientos educativos como desde el punto de vista económico, con estos nuevos modelos económicos, lo que plantean es que para poder enfrentarnos al futuro tenemos que ilusionarnos con ese futuro, tenemos que soñar ese futuro y sobre todo hacerlo desde lo que nos gusta, ¿vale? Porque además se da la circunstancia de que otro de los aspectos en los que se critica al modelo económico actual es que se potencia mucho el hecho de emprender, de dar la mejor expresión de uno mismo, de fortalecerse a nivel individual, pero se hace muchas veces desde una falsa resiliencia de querer cosas que no necesitamos o de apostar por un futuro que no nos gusta.
es fundamental que de lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que seamos capaces de transmitirlo. Si eso puede convertirse a lo mejor en un trabajo, que es por lo que apuestan desde el emprendimiento o desde otros enfoques que hablan de desarrollo personal o colectivo, puede ser interesante. Pero no tiene que ser la base que nos sustente. Por supuesto. ¿Y por qué practican el aquí y el ahora las personas resilientes? ¿Por qué es tan importante el aquí y el ahora? Porque para poder dar el paso de poder enfrentarnos al mundo de una manera resiliente, tenemos que darnos cuenta, ¿vale? Eso lo dice un compañero mío, David, que además estuvo aquí hace poco en el programa, que además que es un gran practicante de Mindfulness. Exactamente, sí. Y lo que nos transmite la atención consciente, para que no sepa la palabra. Exactamente, la atención consciente es precisamente eso, darnos cuenta de dónde estamos, darnos cuenta de qué es lo que estamos viviendo, no solamente a nivel de sensaciones físicas, sino también a nivel colectivo de cómo nos encontramos, cómo vamos a enfrentarnos al mundo, sabiendo que el pasado está atrás y es lo que pasó, claro, y el futuro no sabemos lo que nos va a deparar, con lo cual es muy importante que seamos conscientes de dónde estamos. Y que lo importante es el aquí y el ahora. Exacto. Y una persona puede ser más o menos resiliente en función de que tenga más desarrollado el cerebro emocional o analítico, porque sabemos que hay personas que, por ejemplo, son muy analíticas, pero tienen poco desarrollado el cerebro emocional y al revés. Pues mira, lo que nos dicen en la actualidad desde muy diversas fuentes, ¿vale? Que hablan de la psicología, de la biología, sí, que hablan también de los aspectos neurológicos del desarrollo, de la educación. Lo que nos están diciendo es que más que entrar en categorías de lo emocional y lo analítico como departamentos estancos, de pensar que una parte del cerebro sirve para una cosa y otra parte sirve para otra, sí, es darnos cuenta de que tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Que hay que compensar y sobre todo... Tan malo es mucho una persona que sea todo emocional como otro que sea todo analítico y no sienta. Exacto. De hecho, hace poco hablaba con un profesor que defendía un enfoque que hablaba de la cerebroflexia, de la capacidad del cerebro para poder construirse. Sí. Y lo que nos comentaba era que hay que pasar, que el camino, cuando hablamos de emociones y de racionalidad, sí, tiene que ser, primero, partir de la emocionalidad, porque las emociones son la base de la vida y sí, nos tienen que servir para impulsarnos. Pero una vez que nos impulsan, tenemos que pasar por un estadio de racionalidad para ver aquello que es justo, aquello que es bueno, aquello que es razonable, y luego volver a la emoción, para sí, darle un camino. Y además darle impulso también. Exactamente, es decir, hay que partir de las emociones, seguir con la razón, pero luego volver a las emociones. No son caminos que no son comportamientos estancos, sino que exacto, tienen que estar muy interrelacionados para un equilibrio humano, ¿no? Claro, y de hecho, por ejemplo, sobre todo para esas personas que son más racionales, más analíticas, lo que habría que comentarles sobre todo es que es muy importante pensar en el humor, pensar en la pasión, pensar en el disfrute físico. Eso es lo que hace que, aparte de la razón, también hablemos de la emoción. Y con la emoción podemos coger impulso, pero también encaminarnos hacia un objetivo. Por supuesto. Y Salvador, ¿el sistema educativo que tenemos actualmente tiene alguna metodología para desarrollar la resiliencia en los alumnos de cualquier edad o eso lo tiene olvidado? Pues mira, te comento por la experiencia que tienen otras personas que desde la pedagogía sí, nos están enseñando muchas cosas y sobre todo porque actualmente el sistema educativo está cambiando, está pasando de un sistema que es muy burocrático, muy institucionalizado, muy compartimentalizado en asignaturas, exámenes, sí, deberes, y está empezando a darse cuenta de que es necesario otro modelo. Por ese camino no se va bien. Exactamente. Y además que, curiosamente, existen muchísimas alternativas y muchísimos referentes que se están mostrando no solamente a nivel institucional desde el currículo académico, sino también desde nuevas pedagogías que fuera de ese circuito también están aportando muchísimas buenas prácticas que contribuyen a esa construcción de la resiliencia personal y colectiva. Simplemente por citarlo, pues se puede hablar de las pedagogías holísticas, de las pedagogías liberadoras,
del movimiento Waldorf, del movimiento Montessori y como esos muchos. Sí, curiosamente, hace poco tuvimos aquí un programa dedicado al tema de la pedagogía Montessori y una de las cosas que decía que era muy importante potenciar la vocación y las habilidades de los alumnos, ver qué habilidades y vocaciones tienen para precisamente impulsarlos. Exacto. Y ese también es un secreto para poder construir esa resiliencia, sabiendo lo que nos apasiona, sabiendo cuál es nuestra vocación y descubriendo cuál es, podemos hacer frente no solamente a dificultades, sino también encauzar nuestro camino hacia ese objetivo que venga con esta vocación. Pero ya te digo que en este aspecto hay muchísimas alternativas que poquito a poco la sociedad se está dando cuenta de que es necesario incorporarlas al sistema educativo formal y pensamos que es muy posible que poquito a poco se vayan consolidando. Por supuesto. Salvador, sobre protegiendo a nuestros hijos, ¿o qué daño les podemos provocar? Porque eso hay muchos padres y madres que sobreprotegen excesivamente. Mira, sobre ese tema hay un debate muy intenso que correspondería sobre todo a los profesionales de la pedagogía y sobre todo a los padres y madres, cómo ahondar hasta qué punto se puede hablar de sobreprotección o no. Pero sí es cierto que el hecho de que si hablamos de solucionar todos los problemas de la infancia o dar satisfacción a todas sus necesidades sin darles oportunidad de que descubran por sí mismas qué necesitan, qué les gusta, que aprendan a superar problemas por sí mismos, que busquen alternativas para lo que se les ocurra y sobre todo también que aprendan, incluso, fíjate lo que te digo, aprendan a aburrirse, pues puede ser la causa por la cual se habla de esa sobreprotección. Y eso también dificulta enormemente la capacidad de sobreponerse a adversidades en el futuro. Y en ese aspecto hay que tener en cuenta que también hay mucho miedo por parte de padres y madres a la situación a la que se enfrentan con sus hijas y sus hijos, y el hecho de que haya un deseo de proteger es innato, ¿vale? Protegemos a nuestra infancia porque es muy valiosa. Sí. Ahora, cortar las posibilidades de aprendizaje y cortar cualquier dificultad para que no sufran puede ser esa sobreprotección que luego les haga más difícil sobreponerse a esas dificultades. Claro, porque no adquieren estos hijos experiencias que en situaciones, digamos, límites les podrían ayudar mucho. Exacto. Porque una persona con poca experiencia o nula experiencia, pues está a merced de la adversidad. Lo digo yo, por ejemplo, en mi época, pues sí, los padres nos mandaban a la escuela, pero íbamos solos, o había menos tráfico, es cierto, pero también había otros peligros, otras dificultades, y sin embargo, pues aprendíamos a sortearlas. Muchas veces veníamos aporreados, pero de alguna manera estas situaciones también nos han hecho fuertes a nosotros ante momentos de nuestra vida. Yo soy de una generación y de unas generaciones bastante más antiguas que la tuya, que hemos pasado y nos hemos hecho fuertes para sobreponernos. Claro, exacto. Y lo que pasa es que ahora la situación es distinta y las nuevas generaciones tienen otras dificultades y tendrán que aprender a sortear esas dificultades de otra manera. Claro. En este caso, lo ideal en el caso de las familias es, sobre todo, apostar por familias que sean resilientes. Es decir, familias en las cuales tengan fuertes vínculos entre sí, haya apoyo mutuo, establezcan una serie de reglas que delimiten claramente cuál va a ser el trabajo en familia, fortalecer el trabajo también en equipo, sabiendo que hay responsabilidades que son compartidas, también aprender a sortear problemas de muy diversa índole, no solamente educativos, sino también pues, a nivel cognitivo, a nivel relacional, a nivel emocional, y eso parte de la familia es donde verdaderamente se tiene que aprender, y luego fuera del ámbito familiar es donde se puede poner en práctica, a través de la familia extensa, a través del centro educativo, a través de las distintas redes que conforman el tejido social, y eso fue lo que va a servir para poder desarrollar una familia que sea resiliente. Por supuesto. Y Salvador, ¿la resiliencia está impresa en nuestros genes o es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida? Sobre esa pregunta deberían contestarte quienes sean expertos, sobre todo en genética. La realidad, por lo menos en el estado actual de la ciencia, lo que nos dice es que hay una parte que es una parte genética que nos condiciona
enormemente a nivel físico, a nivel biológico, psicológico, Sí. que puede ser, por ejemplo, la tendencia que pueden tener personas o familias, por ejemplo, pues para tendencias a la depresión, tendencias a un carácter más o menos resiliente. Pero luego también es muy importante saber que la resiliencia también se puede aprender, porque es un proceso que sirve para poder superar las adversidades, pero contando con una serie de recursos, que pueden ser sobre todo apoyos, que sean los que ayuden a través de ese entorno a superar esa adversidad. Por lo tanto, el ambiente es muy importante y sobre todo lo que nos dicen muchas experiencias, a nivel sobre todo de experiencias personales, es que la genética puede condicionar, pero el entorno es el que ayuda a moldear y a poner en práctica las experiencias que tenemos a lo largo de la vida. Claro. Es que, por ejemplo, en caso de grandes catástrofes, se ha visto, por ejemplo, en Japón, donde los terremotos, por ejemplo, eso se dan con mucha frecuencia, seguro que se dan allí situaciones muy límites, pero que también Japón es una sociedad que en esos aspectos está muy organizada para saber plantarle cara a esas grandes catástrofes, ¿no? Exacto. Por lo tanto, es un proceso de aprendizaje también, ¿no? Son ejemplos de sociedades que están muy organizadas y que tienen capacidad para poder dar respuesta inmediata a situaciones conforme a una serie de criterios y sobre todo de protocolos muy concretos. Además, me gustaría señalarte que cuando se trata de catástrofes pueden existir otras sociedades que pueden servir también como ejemplo y que pueden ser incluso más efectivas para nuestra realidad. Y te comento en este sentido que precisamente comunidades indígenas o sociedades que son más cercanas a nosotros, como me refiero por ejemplo del continente americano, tanto de todo el continente, de Centroamérica y de Latinoamérica, precisamente muchas de estas personas, que podemos seguramente en nuestra localidad o en nuestra provincia, tenemos muchas personas que provienen de estos países, han aprendido a ser mucho más resilientes que nosotros y han saber hacer frente a la situación de crisis actual de manera mucho más eficiente que nosotros, que vivimos en el primer mundo y que a lo mejor tenemos muchos más recursos económicos, pero que recursos internos o familiares y colectivos nos ha quedado mucho que aprender. Y sería muy interesante, y eso invito sobre todo a los televidentes, que sepan que en diversas colectividades pueden encontrar personas referentes de las cuales podemos aprender muchas cosas. Y por tanto, de estas personas que vienen también del tercer mundo, que aprenden a ser muy resilientes, también tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Por supuesto, y de hecho, una de las grandes ventajas que nos trae la inmigración es poder contar con personas y con familias que vienen de situaciones muy duras, que se sobreponen de manera efectiva a la adversidad y que son capaces de afrontar el futuro de manera mucho más ilusionante a pesar de las dificultades. ¿Sabes qué tiene? Por eso yo también abogo por proteger la riqueza que viene de otras culturas, sobre todo para ayudarnos a aprender sobre recursos que necesitamos en la actualidad. Por supuesto. ¿Y qué rasgos principales tiene una persona que se considere resiliente? Pues mira, una persona que se considere resiliente, podemos hablar de muchos rasgos, y depende de cada persona. Podemos hablar de una persona que tiene autoestima, que confía en sí misma y en los demás, que tiene una capacidad de responder creativamente ante la vida, que tiene sentido del humor, que sabe disfrutar del aquí y ahora con lo que realmente le gusta, que encuentra alternativas positivas para los problemas que se encuentra, que es capaz de transmitir a los demás una manera de ver las cosas que se puede contagiar. También que tenga voluntad, ¿no?, para afrontar. Que tenga voluntad para afrontar, una vez que ha podido vivir en su propia experiencia lo que es la dificultad y poder mostrársela a los demás, pero sobre todo capacidad para resolver problemas, para resolver conflictos, para relacionarse con otras personas de diversos ámbitos, y eso sobre todo con capacidad para transmitirlo a los demás. Y una persona que no sea resiliente, ¿a quién debe acudir o a dónde debe ir para aprender a ser resiliente? Porque también puede haber personas que no tienen ni idea de cómo afrontar la adversidad que les viene. Pues mira, una persona que no sea resiliente, yo creo que es muy importante, primero, darse cuenta de que puede tener un problema, darse cuenta de que le faltan recursos y darse cuenta sobre todo de que ante la relación con los demás tiene que dar una respuesta. Porque si no supera eso, el camino es la depresión más profunda. Exactamente. Y por eso lo más importante es acudir a otras personas que sirvan
como referentes y como apoyos para poder iniciar o transitar en el proceso de crear de transformarse para superar situaciones difíciles, que pueden ser la familia, pueden ser las amistades, pueden ser colectivos, asociaciones o entidades con las cuales tenemos relación, puede ser también a nivel institucional, en los distintos niveles del sistema sanitario, pero sobre todo es buscar apoyo, sobre todo. Sobre todo. Y Salvador, hay muchas personas que son resilientes pero que no son conscientes de ello. ¿Mejoraría aún más su resiliencia si fueran conscientes de la cualidad que tienen? Pues mira, yo creo que la persona que es resiliente se da cuenta, es consciente de ello. Es decir, porque a lo mejor cuando muchas veces vivimos en el mundo, pensamos que nuestra experiencia es totalmente distinta de la de los demás. Y que muchas veces cuando hay una situación a la que nos enfrentamos... Nueva, por ejemplo. Una situación nueva, por ejemplo. Exactamente, o situaciones de un fracaso, de un duelo, de un problema grave, pues podemos de manera intuitiva afrontarla de una manera concreta. Y no pensamos que eso sea resiliente como tal. Sí. Y nos damos cuenta de que personas que, a pesar de dificultades que puedan tener a lo largo de la vida, pues se enfrentan a esas situaciones con ilusión, con esperanza y sobre todo con idea de vivir de manera más intensa. Y muchas veces cuando comparas, o con esas personas comparan de manera inconsciente, pues creo que se dan cuenta de que verdaderamente son resilientes. Y lo importante es darse cuenta de estas personas y ser capaces de incorporarlo a nuestra vida. Por supuesto. ¿Y qué recomienda a nuestros telespectadores para mejorar su salud desde las propuestas que nos estabas presentando? Pues mira, yo a las personas que nos ven en el programa, yo les recomendaría, primero, que hicieran un examen interior de lo que es aquello que les gusta, de aquello que les apasiona en el día a día, que puede ser cualquier cosa, que puede ser bailar, cocinar, relacionarse con los demás, artesanía, labores creativas, todo tipo de experiencias que nos llenan. Y con esas experiencias empezar a ofrecerlas a los demás y sobre todo disfrutarlas en el día a día, que se conviertan en elementos que nos sirvan para fortalecernos a nivel interno y sobre todo ser capaces de compartirlas con los demás, porque eso además va a ser el secreto de construir una resiliencia comunitaria, de ver si hay asociaciones que necesitan voluntariado, de ver si nos gusta, por ejemplo, cultivar nuestros propios alimentos, en fin, diferentes alternativas que sepan lo que se pueden hacer. Y eso yo creo que es también el secreto, es decir, saber lo que nos gusta y sobre todo buscar en nuestro entorno más cercano de qué manera podemos ponerlo en marcha. Bueno, Salvador, pues hemos llegado al final del programa, pero no antes sin que te dirija a nuestros telespectadores por si quieres decirle algo más. Bueno, pues en primer lugar quería darte las gracias por la oportunidad que nos has brindado de poder participar en este espacio a través de Canal 45. También felicitarte por las iniciativas que tiene el Instituto Almenara de trabajar en el desarrollo de Andalucía desde distintos enfoques a través del programa Guadalquivir y la Escuela de Salud. Y con respecto a la audiencia, pues sobre todo darle las gracias también por participar desde su casa con estos programas y sobre todo que puedan aprender recursos interesantes para ponerlos en práctica. Y simplemente pues darte las gracias por ello. Pues por nuestra parte, agradecerte a ti también, Salvador, el que haya estado hoy con nosotros. Y esto no quiere decir que otro día que tenga este mismo tema para desarrollarlo más aún, o otro tema, que ya sabes que aquí tienes en este programa nuestro y en esta televisión, pues tu casa. Muy bien, muchas gracias. Gracias y hasta otro día. Bueno, pues paso a despedir el programa. Y a ustedes, queridos telespectadores de Canal 45, les esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes y bueno, os recomendarles pues que nos sigan viendo porque tanto de nuestros programas como desde Canal 45 pues lo único que queremos es pues contribuir con nuestro granito de arena a un mundo mejor. Gracias y hasta otro día.